Bueno, simplemente buenas noches a todos. Continuamos con diálogos con los notables del cine mundial y hoy tenemos la presencia de Paz Alicia García Diego, que estamos realmente muy orgullosos de tenerte aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la escuela por tenerme acá, muchas gracias a ustedes por estar acá y me da mucho gusto estar en una escuela para hablar de guión porque mi formación cinematográfica no cruza por una escuela. Entonces, los ajustes, las furvezas, como dicen los italianos, los trucos para escribir un guión los he ido aprendiendo sobre la práctica. Pero hay ciertas preguntas capitales sobre el sentido del guión y sobre todo una cosa que a mí me importa mucho sobre el oficio real de cómo se escribe, nunca las he externado en voz alta. Entonces, estar acá con ustedes, en esto que espero que sea una charla, me va a permitir clarificarlas. Clarificárselas a ustedes, que me importan muchísimo, por supuesto, etcétera, etcétera, y clarificármelas a mí. Porque son dudas de las que todavía no encuentro respuesta. Son pequeñas cosas que sé que las hago, pero que no sé ni cómo ni por qué las hago. Entonces, al explicárselas a ustedes, espero ayudarlos a ustedes a saltar los obstáculos, porque realmente uno da... Yo cuando hablo con gente que escribe guiones, jóvenes en talleres, yo les digo, lo que yo les doy son trucos, consejos, básicamente trucos. La razón última y el por qué la ando todavía buscando. El fundamento de la escritura la ando todavía buscando. Sé que la hago, porque para bien o para mal escribo guiones, unos mejores y otros peores, pero escribo guiones. Pero las razones de cómo lo hago las estoy encauzando apenas. Porque un guión tiene dos niveles, dos enormes franjas y niveles. Para empezar, un guión es una guía para todo un equipo que trabaja junto y en conjunto. Para mí es particularmente importante que el guión se involucre en áreas que no le corresponden. Cuando yo escribo guiones en donde rompo todos los preceptos de lo que no se debe hacer en un guión. Por eso sería yo incapaz de poder dar una clase sobre guión, porque todos los manuales me contradecirían de principio a fin. Decía Arturo que la primera vez que me dio una clase informal de cómo se hacía un guión, me dijo, pon todo, y puse todo. Ahora bien, incluyo lo que se filma muy minuciosamente. Yo procuro entrar al cuarto, suponiendo que la escena es en un cuarto, o al paisaje donde se va a filmar, pero procuro entrar al cuarto para entendernos junto con la cámara. Y antes de que mis personajes empiecen a moverse, empiecen a ser quienes son, voy con la cámara recorriendo el lugar, como todos intuitivamente hacemos en el momento en que entramos a este salón, a dar la conferencia, a la oficina del director del banco, al cuarto de la enfermera que me va a poner la inyección. Lo voy recorriendo minuciosamente. Mis ojos son la cámara. Y voy describiendo, más o menos con meticulosidad, lo que voy viendo, básicamente para entrar en tono narrativo. Porque el cine está basado y fraguado en imágenes. Entonces son de las imágenes y del tono que me da el cuarto, la decoración del lugar, el tono que va a tener mi secuencia. No hay decoración en una película que sea gratuita. No hay, por minúscula que sea la secuencia, consultorio de dentista, que pueda uno obviar cómo es el consultorio de dentista. Y es más, para que la secuencia funcione, el consultorio de dentista, donde no va a aparecer nada y va a ser un consultorio normal en donde le van a sacar la muela al personaje, tendrá que tener algunas características específicas que nos definan. Eso es lo que creo yo. Yo les digo, a partir de este momento, todos los escritores de cómo escribir un guión están jalándose los pelos.
no me importan, yo siempre voy contra ellos. Entonces, voy poniendo más o menos la especificidad de mis personajes retratada en la decoración del cuarto. Yo trabajo y procuro trabajar muy, muy cerca del decorador. Muchas veces, antes de empezar a escribir una película, elegimos el lugar donde la voy a escribir. Muchas veces ese lugar ya existe y voy recorriendo ese lugar de memoria con los recuerdos que sé que existen. Y sobre todo, en la medida en que el guión está ya en una primera versión y hay dinero para pagarle al director de arte, me voy con él a los lugares, no solo para que él los vea y me interprete, sino para yo modificarlo en caso de que sea necesario. Muchísimas veces comprenderán que con este tipo de escritura la ubicación de la escalera es central, porque si yo primero entré al cuarto, encontré a la escalera y luego puse a actuar a mis personajes, que la escalera exista y que existe en cierto lugar, y invento que de la escalera se pueda ver todo el local, o que no se vea la esquinita donde va a pasar el asesinato, es central. Entonces voy con el decorador, voy con el art director, y empezamos a, en conjunto, ver si puede o no funcionar ese lugar. Y en caso de que no funcione argumentalmente, pero que sea el único. Recordemos que estamos haciendo cine en América Latina, en donde uno no puede pedirle a la Paramount, constrúyame el aeropuerto de la terminal de Spielberg, ¿no? Ok, estamos en la vida real. Que si el lugar que podemos tener no tiene escalera, ¿cómo solucionar la escena sin la escalera? Este mismo proceso más o menos lo voy haciendo con todos y cada uno de los departamentos, por supuesto en colaboración con el director, que en mi caso fuera Máscaras, es Ripstein, es mi único director. Le podemos decir el director en abstracto para que suene más profesional, pero es con Ripstein. Este mismo proceso lo voy armando con cada uno de ellos. Vamos solucionando los conflictos posibles a priori, incluso de la escritura final del guión. Muchísimas de las veces las dificultades de un set nos han servido para la mejora del guión. Muchísimas de las veces la incapacidad de encontrar la escalera curva desde la cual se pudiera ver el asesinato nos ha servido para una solución más enriquecedora, mejor. Otras veces no. No es que siempre el azar negativo funcione a favor, desgraciadamente. No pongo ningún detalle técnico, pero pongo los ambientes de luz, pongo el tipo de luz que cae en esa tarde, si la luz de la tarde ya es morada o es amarilla, si es polvosa, pongo si hay reflejos, pongo todo lo que me va dando un ambiente, porque en ese sentido Ripstein siempre me ha convencido, y creo que tiene absolutamente la razón, de que estamos haciendo un trabajo en conjunto, que si el último técnico del set sabe lo que piensan los personajes, porque pongo lo que piensan los personajes, el tipo de luz, el tipo de cadencia de la secuencia, que no quiere decir el movimiento de la cámara, pero que de alguna manera sirve para darle un cierto movimiento que yo espero y creo. Si todos en el set lo sabemos, estamos trabajando para la misma película. En general eso ayuda muchísimo a la comprensión de que los actores y sobre todo el equipo técnico al que tenemos tan olvidado estemos colaborando en la misma cosa. Esto quiere decir que describo los vestidos, el maquillaje, incluso al principio, cuando era más joven y tenía más energía, la cantidad de Coca-Cola consumida en el vaso. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque me da el tiempo que llevan si ya la botella está medio vacía, estoy inmediatamente implicando que llevan 2 horas y media en el lugar. En ese sentido, el guión es una guía. En otro sentido, el guión es también y a su vez un instrumento de venta. Y no se nos tiene que olvidar, sobre todo los que hacemos cine en estos países, que todos somos cine de autor. No hay ningún estudio que contrate y arme
el paquete por separado, ¿no? El guión es el instrumento de venta. Entonces, un guión sabroso de leer nos garantiza que el productor lo va a leer de principio a fin. Los guiones son una de las cosas más horribles de leer del mundo. Todos acá hemos recibido alguna vez el guión de algún amigo y uno empieza a dudar de su inteligencia. Dices, yo leo novelas y las entiendo, yo leo el diario y lo entiendo. Leo un guión e invariablemente tengo que irme a la página 1 para ver quién es Julio. La incapacidad de comprender quién es Julio tiene mucho que ver con que Julio no está descrito. No sabemos los antecedentes de Julio. Es difícil que en una novela en la página 30 no sepamos quién es Julio. Es prácticamente imposible. En un guión pasa siempre. Invariablemente nadie sabe quién es Julio, entonces los productores que lo leen muy por encimita dicen, ¿quién es Julio? ¿No? Empiezan a jalarse el pelo. Si el guión lo tenemos redactado, tal y como una novela, siguiendo siempre el formato de guión, pero redactado, en donde sepamos que Julio es ese chaparrito acomplejado que siempre quiso tener un mejor trabajo que el que tiene y tiene problemas con los dientes, entonces normalmente tiene que tomar analgésicos constantemente para paliarse el olor de dientes, no se nos va a olvidar quién es Julio. No se nos va a olvidar, sobre todo si eres el productor, aquel que recibe 354 guiones, ¿ok? Y normalmente va a ayudar a que el productor haga una cosa que, increíble pero cierta, no sucede siempre, que lo lea de principio a fin. Es una empresa lograr que los productores lean un guión de principio a fin. Entonces tenemos los guionistas que pensar que el guión es, además de un instrumento, una guía para todo un equipo, es un instrumento de venta. Tenerlo muy clarito, en ese instrumento de venta. Y por último, y la parte más central y la que a mí me llena de dudas, un guión es, por sobre todas las cosas, un cuento, es contar un cuento, es narrar. Es aprender a organizar la información. Esa es la parte que a mí me gusta compartir con ustedes, porque yo empecé a hacerlo sin saber cómo lo hacía. Yo siempre fui muy cinéfila, yo empecé a ver cine más allá de mi memoria, y voy a ser muy breve, les voy a contar cómo empecé a ver cine. Yo tenía una nana gitana, rarísimo que haya sido gitana, pero tengo la certeza de que era gitana, que se escapaba todas las tardes, decía que me llevaba al parque y me llevaba al cine. Era la amante del proyeccionista. Yo debo haber tenido 1 año y medio. Muy chiquita, y el cine en México, como en Argentina, es un cine subtitulado. El cine que estaba cerca de mi casa era un cine, en aquella época, estoy hablando de los 50, habían 2 tipos de cine, los de películas en español y los de películas en inglés o extranjeras. El que estaba cerca de mi casa era en inglés y o extranjeras, o sea, subtituladas. Le debo 2 cosas a eso. 1, haber aprendido a leer, la urgencia de leer para saber qué entendía. Y 2, la que a la larga me fructificó más en la vida, aprender a leer cine. Aprender a leer cómo se cuenta una película sin leer los subtítulos. Lo aprendí de muy chica y lo aprendí de entraña. Nunca supe realmente cómo. Pero más o menos desde entonces hasta el día de hoy, porque sigo siendo lo que se llama una espectadora ingenua. A diferencia de Ripstein, yo cuando voy al cine no me fijo en el guión. Me cuesta muchísimo trabajo discernir entre la historia y el guión. Me cuesta muchísimo trabajo darme cuenta si el guión, que es mi trabajo, está bien armado, está bien estructurado. Yo veo la película igualito que la niña que fui, con los mismos terrores, los mismos pánicos. Me río, soy de las espectadoras que se ríen, se aterran, sufren, lloran, en películas buenas o malas. Puedo saber que la película es espantosa y lloro igual. Soy en ese sentido una espectadora muy, muy novata, muy, muy natural. Todo eso es para decirles, cuando de repente la vida me da la oportunidad, y me la da tarde. Yo estudié letras, luego estudié historia, me dediqué a trabajar en historia, y el cine era mi afición lateral.
En algún momento traté de entrar a la escuela de cine, yo iba a cumplir 30 años, y me dijeron que estaba yo muy vieja y que el Estado mexicano no podía desperdiciar el dinero en un ama de casa. Guardo esa frase en el fondo de mi rabia, y cada vez que me encuentro al tipo que me la dijo, se le espeto en la cara, porque la revancha es un placer del que uno nunca debe abdicar. Pero bueno, llegó el momento en que por azares fortuitos empecé a escribir guiones. Los azares fortuitos eran, yo era historiadora y me llamaron a ser la asesora histórica de una serie en cómic. Ojo, paréntesis, yo nunca leí cómic, ni me gustó el cómic. Ni entonces ni ahora, vamos. Para ser la asesora histórica, era sobre historia de México, por eso necesitaban un asesor histórico. Lentamente me empezó a gustar escribirlos. Yo había escrito cuentos malos, horrorosos, porque yo no sé escribir, yo sé contar, que es una diferencia enorme. Hasta que finalmente tuve la fortuna y la suerte, yo soy Cenicienta, de toparme con Ripstein y que me ofreciera hacer una película. Soy un caso único en el mundo y en ese sentido para nada ejemplar. Las Cenicientas ocurren poco y normalmente no les va bien. Bueno, a mí me fue bien y soy una de las pocas. Pero empiezo a escribir mi primera película a los 35 años con conocimientos cinematográficos que no excedían más allá de lo de un cinéfilo. Una cinéfila muy dedicada, más que muy dedicada, muy entregada, le gustaba mucho el cine, podía discutir muchísimo el cine. Pero en el momento en que empiezo a escribir mi primer guión, realmente no sé cómo se hace. No tengo nunca he leído un manual, nunca me he enfrentado a ninguna cosa técnica ni teórica. Me persiné y me encomendé a mi suerte. Pero como yo nací en domingo, tengo buena suerte. Me di cuenta que para empezar a contar, la primera cosa que tenía yo que tener muy claro es qué quería contar. Y para saber qué quería contar, tenía que entender que hay un tema último. En toda película, más allá de la historia, hay dos maneras de enfrentar un guión. Hay mucha gente, yo respeto su existencia, pero hasta por ahí, que empieza a partir de temas o ideas generales y abstractas, ¿no? Voy a escribir un guión sobre la opresión femenina, voy a escribir un guión sobre la angustia existencial. A mí eso me paraliza. Nunca he podido avanzar después de eso, más allá de una frase, y pensar que es la cosa más engorrosa que me ha caído en la cabeza, ¿no? Escríbete un guión sobre el levantamiento chapaneco en México y las causas indígenas. En ese momento pongo el título y es el fin. A mí me gusta contar cuentos. Ahora, un cuento se puede contar de 1001 maneras. La manera como la vamos a contar la desentrañamos cuando encontramos el tema último. Suena fácil, uno cree que lo tiene, que es evidente y que es fácil. Normalmente a uno le encanta una historia y le encanta, se imagina una o dos o tres imágenes. Y crees que la conversión de la historia en una frase es el tema, ¿no? Cenicienta es la historia de una muchacha que encuentra un novio o dos hermanastras, una historia de una familia disfuncional en donde dos hermanastras odian a la muchacha. No, ese no es el tema. El tema es la causa íntima y profunda que hace que esa historia se mueva hacia un lado y no hacia el otro. Voy a tratar de ejemplificarlo claramente. Cuando empezamos a escribir Profundo Carmesí, que es una historia que Ripstein tenía ganas de escribir hacía muchísimos años antes de que incluso él empezara a hacer cine, en una historia de crímenes en la vida real. En ese momento no la puede hacer, ni siquiera es director. Años más tarde la hace Leonard Kassel, la hace muy bien. Cuando una película está muy bien hecha, la desecha. La idea la desecha uno, ¿no? ¿Para qué voy a ponerme a competir con otra Dolce Vita si ya está la Dolce Vita? Me la cuenta y a mí me da un embeleso visual, ¿no?
Cuando me la cuenta, había una enfermera gorda que paseaba por la playa con un pobre hombre enclenque, el que llevaba saltando en las piernas. Esto era en las piedras, en Estados Unidos, y el hombre saltaba como saco de papas. La imagen me cautivó. Empezamos a platicarla 2, 3 días y la idea me encantaba, pero no sabía bien por qué me encantaba y por dónde me encantaba. Empecé a leer información al respecto, que es cosa que normalmente no hago. Yo procuro mantenerme absolutamente ignorante de la información que rodea a mis personajes. Salvo en este caso porque la historia pasaba en Estados Unidos y yo pensaba que la afinidad geográfica me obligaba a leer más al respecto. Pero normalmente, si yo puedo saber poco del medio ambiente, lo hago. ¿Por qué? Porque yo pretendo ser el tirano del guión que estoy escribiendo. Mis personajes van a supeditarse a mis necesidades dramáticas, no yo a ellos. La verosimilitud la doy yo en los porqués y las razones dramáticas de mi personaje. Si la vida real no es así, modifico la vida real. La realidad, como dicen los italianos, me ne frega, ¿no? Bueno, por la inseguridad propia de una historia en otro país, etcétera, etcétera, hay cosas del aislamiento de la sociedad gringa que no se reproducen en países como los nuestros, ¿no? Es muy difícil encontrarte a una viuda a la que la engañen 2 timadores y que ni la familia ni los vecinos la adviertan, la cuidan, la protegen. Entonces, en una primera instancia pensamos que iba a tener necesariamente que adaptarse a Estados Unidos. Luego nos dimos cuenta que podríamos sortear eso. Pero sumida en esta montaña, en este cúmulo de información, me di cuenta que había muchas formas de encarar esa historia. Y por el rechazo fui encontrando cuál era mi tema. La primera forma era la historia policial. A mí no me importaba la historia policial que hubiera obviamente necesitado de un policía, varias pruebas, una persecución y una pesquisa. Solo imaginarla me aburría, solo imaginarla me abrumaba. La segunda óptica, de las que recuerdo, en ese momento teníamos muchísimas, era la historia de las víctimas, ¿no? Qué injusto que a una pobre mujer, a una pobre viuda, a una pobre madre con una criatura, porque yo fui la elegida para que este par de locos me maten. ¿Cuáles son los antecedentes de esos personajes? Sería otra forma de encarar la historia, ¿no? Contarlo a través de ellas, de las pobrecitas asesinadas. Pero desde el fondo del alma no era lo que me atraía. A mí me atraía una gorda con mal aliento y un hombre con un peluquín. Era lo que realmente eran los detalles en las notas de prensa, porque ambos son elementos textuales de la vida real, incluso el mal aliento de la gorda. Esos eran los elementos que me fascinaban, que realmente me enloquecían. Entonces es el momento en donde tanto Ripstein como yo, y es el trabajo que hacemos en conjunto, y lo que yo siento que es el verdadero momento de la creación. Del otro, del que sigue, no me hago responsable, pero de la elección del ojo que voy a tener, esa es mi responsabilidad, esa es mi creación. En el momento en que nos dimos cuenta que eran 2 seres no enamorables, no convencionalmente enamorables, y que ahí habían 2 opciones, ¿qué me importaba más? Que no fueran convencionalmente enamorables, o sea, la gorda, la peluca y el mal aliento, o enamorables, la posibilidad amorosa. Entonces optamos por la segunda, era la posibilidad amorosa. Decidimos, Ripstein y yo, y ahí fue muy claro en ese momento, empezar a estructurar la obra a partir de la necesidad loca de enamoramiento, sí condicionada por dos tipos, la gorda y el calvo, que normalmente no iban a encontrar mucha oferta en el mercado, o sea que iban a estar desesperados y ansiosamente buscando de quién se enamoraran, para empezar a seleccionar mi información. Y de pronto esos 2,5 metros de información
que yo había adquirido durante la investigación en hemerográfica en Estados Unidos, me fueron desapareciendo. Fue dejándome de importar, por supuesto, toda la pesquisa policíaca, por supuesto, el número de víctimas, que en la vida real eran mucho más, por supuesto que él había sido un marinero español que había peleado con Franco, para irme quedando exclusivamente con todo aquello que se relacionaba con lo amoroso, el amor loco. Queríamos un amor, llegamos a la conclusión que el único amor que vale la pena de ser narrado, que no vivido, ojo, que la narrativa, si la narrativa la transformamos en vida real, tenemos una vida de perros. Pero que narrativamente el único amor que vale la pena de ser vivido es el de el amor loco, porque igualito que los cuentos de hadas, terminan en la frase y vivieron felices. Afortunadamente ningún cuento de hadas abunda en cómo vivieron felices y cuándo vivieron felices. En ese momento caemos al tedio y a la vida cotidiana. El amor loco implica la eternización del segundo, en el segundo final de la existencia de los protagonistas. En ese sentido, por ejemplo, Profundo Carmesí era perfecto, ¿no? Nuestro par de amantes van a morir en el mismo momento y juntos para siempre. Y ahí sí podemos trasladar a los hermanos Grimm, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices, y murieron felices y comieron perdices en el cielo de los asesinos y los adúlteros, ¿no? Era lo que nos importaba mucho. Pero básicamente encontrar este tema me fue permitiendo ir decantando la cantidad de información que yo necesitaba para contar la historia que el director y yo habíamos llegado a un acuerdo. Porque esto sí tiene que ser clarísimo. El director y el guionista tenemos que llegar a un acuerdo previo desde dónde estamos contando la historia. Porque puede ser la misma historia, pero el ojo, y no es necesariamente el ojo de la cámara, el ojo tiene que estar sobrepuesto, es uno con el otro. Necesariamente tienen que estar enfocados hacia el mismo punto para que la información seleccionada sea la misma, para que no hayan fricciones y tensiones. Eso me costó un tiempo entenderlo, pero más o menos lo entendí. En la primera película que escribí, El Imperio de la Fortuna, llegamos muy claramente a acuerdos de que lo que queríamos era hablar sobre el destino como ineludible y necesario. Llegamos muy rápidamente a la conclusión que la única cosa que nos interesaba era que el destino derrotara cabalmente al personaje, y hace 13 películas que lo hemos venido logrando. Pero ya un poco más adelante, y esa es la parte que me gustaría platicar con ustedes, ya en la parte más de oficio, hay un problema que me interesa muchísimo y que lo he ido solucionando de distintas maneras y de distintas formas. Y no obstante lo cual no tengo una respuesta precisa, que es el problema del tiempo en el cine. A mí el tiempo es una cosa que siempre me ha interesado muchísimo. La esencia del tiempo, la distinta percepción del tiempo. Mi biografía entera, creo que todos los niños lo hemos preguntado, ¿es un parpadeo en el ojo del otro? ¿O existe o no existe? Alguna vez tuve que escribir, antes de que fuera yo guionista de cine, cuando hacía yo cómics y guiones de radio y guiones de tele, una de las cosas que más trabajo me ha costado escribir en mi vida, que es explicar a los niños qué es el ritmo en el cine. Me costó un trabajo loco. La única conclusión a la que llegué es que el ritmo en el cine normalmente se piensa que está agregado al momento de la edición. En aquel momento concluí que el ritmo en el cine lo daba el guión. Tiempo después me di cuenta de que ni siquiera está en el guión. ¿Por qué me importa? Me importaba muchísimo el ritmo y el tiempo en el cine. Porque después de la primera película que escribí con Ripstein, que estaba filmada con cortes, con los distintos momentos de los cortes, Ripstein empezó a filmar en plano secuencia. Y cuando se empieza a filmar en plano secuencia, el problema del tiempo se convierte en una especie
de fárrago sobre la cabeza del guionista. Básicamente, ¿por qué? Porque el plano secuencia abunda en una que es una de las contradicciones centrales del cine, que es el uso del tiempo real. Creo yo que lo que es la estrictamente gramática cinematográfica es lo que diferencia al cine del teatro y de la literatura, aparte de las muy obvias cosas, ¿no? De la omnisciencia del narrador que tiene la literatura y que el cine no tiene, o de la incapacidad geográfica que tiene el teatro y que el cine no tiene. Hay algo específico de la narrativa cinematográfica que no comparte con las otras dos áreas más cercanas, porque son realmente muy cercanas, mucho menos con la pintura, que ya nos queda más alejada. La pintura, por ejemplo, abole el tiempo. ¿No saben qué envidia cuando escribí yo el Evangelio de las Maravillas? Que mi referente era un fresco del Giotto. Es decir, bueno, con palabrotas, carajo, el cabrón lo decía todo al mismo tiempo. Yo estoy subordinada a decirlo uno después de lo otro. El cine épico, a mí me cuesta particularmente trabajo el cine que maneja muchos personajes, el cine fresco, por la casi absoluta imposibilidad del cine de expresar todo al mismo tiempo. El fresco se lee de golpe y luego sin secuencias. Yo me puedo fijar en el caballo de abajo, en el guerrero de arriba y en la toga que se cae sobre el arroyo, hablando un poco de la pintura de Leonardo en la competencia con Miguel Ángel. En el cine necesariamente estamos condicionados a irlos leyendo conforme pasan en la pantalla. Con la literatura igual, la literatura va para atrás, va para adelante, porque consta de un narrador omnisciente que te va indicando 12 años antes él había perdido una pierna, vamos para atrás, para adelante, para la inversa. Se puede releer, el cine no, se puede rever, pero ya se pierde la frescura de la primera impresión. En el teatro, la progresión de la historia es mucho menos importante que las palabras, está muy supeditada. ¿Qué? Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hace específico al cine en el cine? Y aquí es donde yo aventuro, ¿no? Lo que hace específico al cine del cine es la fricción todavía no bien solucionada, teóricamente, y muy bien solucionada en muchas de las grandes películas, entre el tiempo real y el tiempo en la elipse. Porque básicamente cuando escribimos un guión nos encontramos con una molécula para darnos a entender qué es la secuencia. Esa secuencia ocurre en tiempo real, más o menos. Interior cafetería día. Juana y Roberto se pelean y terminan, ¿no? En esa molécula que es la secuencia voy a tener más o menos de preferencia que respetar los cánones aristotélicos, que haya un planteamiento del problema, llegan, ella lo está esperando hace rato, haya una tensión intermedia, lentamente van discutiendo, haya un clímax, ella se levanta y le da una bofetada, y haya un final breve. Más o menos, cada secuencia tiene estos 3 momentos aristotélicos, ¿no? De la construcción dramática, en donde yo creo y procuro que cada secuencia tenga un propósito. Normalmente cuando estoy escribiendo la escaleta, cada vez que hay una acción, corto, cambio de formato, que el computador es sencillísimo, pongo interior, día, cafetería, ¿no? A esa cafetería tengo que tener una acción, que es terminan, ¿no? Si no puedo definir qué sucede en esa secuencia, va para afuera, la elimino. Cada secuencia tiene que tener un porqué claro y preciso, creo yo. Si tengo claro el propósito de esa secuencia, va a ser necesaria en la estructura narrativa. Suena obvio, no es obvio. El cine en general está lleno y yo misma sigo, en el momento que tengo un guión ya presentado y a punto de filmar, diciéndome, ¿y esto para qué? ¿Para qué los vuelvo a tener por tercera vez en la cafetería si ya terminaron? Si ya le quedó claro al espectador que terminaron. Uno se engolosina con sus secuencias, uno se engolosina con sus frases,
Uno es muy dable a enamorarse de los momentos de retórica de la pluma. Ay, qué bonita me quedó esta descripción, con ella me quedo. Ay, no voy a quitar esta frase, con ella me quedo. Hay que tener todos y cada uno el abogado del diablo metido adentro de la computadora. Y el abogado del diablo es, ¿para qué carajos tengo esta secuencia? ¿No? Si no lo contesto fácil y con una palabra, la secuencia va para afuera. Decían en los años 30 y 40 los productores gringos que a veces eran muy sabios. En inglés suena muy bonito, ¿no? When in doubt, take it out. Si está en duda, échalo. Bueno, exacto. Si no tengo claro su por qué y su para qué, lo echo. Pero bueno, volvamos a nuestra molécula. Tenemos nuestra molécula, que es la secuencia, en donde hay sus tres principios de desarrollo y final. Tenemos su por qué, su para qué e incluso ya su cómo, y ya el desarrollo de la secuencia. Mi director filma en plano secuencia. O sea, el tiempo es real, y es real de a veras. Es absolutamente real. Quiere decir que yo tengo que contemplar que cuando pongo mi personaje fuma, tengo que pensar exactamente el tiempo que tarda en sacar la cajetilla de la bolsa, prender el cerillo, dar la primera fumada y decir el diálogo. Ocurre en un tiempo real. Esta relación con el tiempo real es difícil cuando se escribe en tomas de 15 minutos. Es muy difícil, sobre todo por la segunda cosa, que es, tengo la molécula de la secuencia 1 en tiempo real y tengo la secuencia de la molécula 2 en tiempo real. ¿Qué las une? ¿Cuál es el cemento que las conecta? Que hace que la película fluya, porque habiendo estudiado cine o no, todos hemos visto cine y sabemos que hay un momento en que la película no agarra, no engancha, hay algo que está desconectado. Lo que hace que la película fluya básicamente entre una molécula de tiempo real y otra molécula de tiempo real, la historia de la cafetería, donde Julio y Ana terminan, y la historia de los baños en las que Ana se está cortando las venas porque Julio es un cabrón, es la elipsis. El tiempo elíptico entre estas dos unidades de tiempo real. En esta elipsis de tiempo, yo tengo que haber sembrado y germinado en el espectador los elementos que le lleven a la anticipación progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Lo estrictamente cinematográfico vendría a ser la necesidad intrínseca de todo espectador en una sala por adelantársele a la acción. Ahí creo que también estoy en territorio conocido en donde todos hemos estado en el cine, y no solo nosotros, sino sobre todo la señora y el señor de al lado se le van adelantando a la película. Cuidado que te va a matar, fíjate que va a caerse el edificio. Esta cosa que irrita cuando la hacen los otros, pero que a uno le produce mucho placer, no es gratuita, es la esencia del cine. Es la esencia de la narrativa cinematográfica. ¿Por qué? Porque lo único que permite unir estas dos ínsulas de tiempo real en la elipse es la necesidad de que el espectador se adelante a lo que va a pasar de este tiempo real al otro y él en su cabeza afectivamente los una. La información de la próxima secuencia y sobre todo la información del desarrollo total del guión, lo voy sembrando de a poco. Lo voy sembrando de manera tal que el espectador intuya lo que cree que viene. Le doy la información suficiente, ¿no? Le doy la información suficiente. La información suficiente en el caso de Julio y Ana es, Ana empieza a tomar pastillas y nerviosamente decir, pero ¿qué va a hacer mañana? Vamos, el viernes yo tenía planeado, estoy hablando de ejemplos groserísimos y facilísimos, nada más para que nos entendamos todos, ¿no? Yo te iba a presentar con mi madre en la comida familiar de Navidad, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con mi madre? Yo no puedo llegar a Navidad sin... Al plantear eso, estoy planteando que para Ana es decisivo, vamos, ella tiene que hacer algo para remediar esa situación que se plantea en esa secuencia. Entonces, siembro un poquito de información. Ese poquito de información
permite que el espectador adivine o quiera adivinar cuál es la próxima. O sea, uy, esta se mata, ¿no? Uy, que esta se mata. ¿Y por qué lo quiero adivinar? Y ahí apelamos a los dos elementos más sencillos, convencionales y tradicionales, el yin y el yang, que es, por un lado, el espectador durante 2 horas se convierte junto con el cineasta en Dios. Y como Dios es omnisciente, como Dios sabe todo o quiere saber todo, ¿no? Es dueño de ese universo y siente que con la anticipación reforma y conforma, ¿ok? Si yo le advierto a Juanita que se puede matar si se mete al baño sola, no se va a matar. Soy Dios que le advierte y conformo ese futuro, por un lado. Y por otro lado, el yang, digamos que ese es el yin, el yang vendría a ser la incertidumbre causa dolor. La incertidumbre causa ansiedad. Uno trata de escaparse y uno trata de escaparse del dolor, normalmente, ¿no? El dolor es el más elemental, el primero y el último de los sentimientos y sensaciones humanas. Cuando la madre nos quita el pecho, no es el amor a la madre, es el pánico de que no nos vuelva a regresar el pecho, ¿no? Es la carencia del amor, es lo que nos produce la sensación de amor. Ay, Dios mío, no se me vaya, ¿no? Entonces, esta especie de dolor por la incertidumbre se une con la omnisciencia al tratar de adelantarnos. Entonces, el uso del tiempo, lo que nos aglutina una película de tiempo real en tiempo real, es la necesidad del espectador de unirlas, de adelantarse, de avanzar en loca carrera hacia el final. ¿Qué soluciones tengo yo para enfrentarme al plano secuencia de Ripstein? He optado por dos alternativas. No sé en qué medida me hayan funcionado, uno es muy mal juez de sí mismo, pero he tratado en 2 momentos de utilizarlos de manera distinta. La primera es en el caso de Profundo Carmesí con elipsis narrativas, ensamblando 2 secuencias, tratando de que la secuencia 1 se juntara con la secuencia 2 y continuara el mismo planteamiento de los 3 actos aristotélicos, de la primera a la segunda, repitiéndolos y confundiéndolos. En sentido más narrativamente, dramáticamente más convencional, más ajustado a lo que es el cine que estamos acostumbrados a ver. El otro camino que he tomado, y del que recuerdo el caso más, en que lo hice más voluntaria y más conscientemente, es no compensar el tiempo real del plano secuencia, sino acompañarlo, digamos, marchar a su mismo paso. ¿Qué quiero decir con eso? En lugar de ensamblar las 2 secuencias, como en Profundo Carmesí, utilizar los elipsis a mi favor, es prácticamente abolirlos. Es repetir en el diálogo el tiempo real. No remediarlo, sino abundarlo. Es obviamente un recurso narrativo muy riesgoso. La primera vez que lo utilicé, conscientemente al menos, fue cuando escribimos Así es la vida. Así es la vida es una película que curiosamente nace de un parti-pris prácticamente teórico o económico, como queramos calificarlo. Veníamos de hacer el Coronel no tiene quien le escriba, una película para nosotros grande y con muchos productores y convencionalmente pesada de producción, ¿no? Tenía Ripstein muchas ganas de hacer una película ligera, aérea, suya, sin muchos productores, sin que a la hora de pasar el roller tengamos que darle las gracias a 354 entes europeos de producción, ¿no? Digo, tenemos ganas un poco de eso. Empezaban las cámaras de video
y decidió hacer una película en video. Al principio, él les decía ayer, él quería escribirla, yo estaba ocupada haciendo otra cosa, y de repente pensé, santo Dios, una loca que mata a 2 hijos es mi territorio, no voy a permitir que me lo quiten, ¿no? Esa es mi gracia, mi gloria y mi desgracia. Entonces, bueno, acordamos, yo lo escribiría, y yo no tenía la menor idea de qué significaba filmar en video. Primera cosa que pregunto es, a mí, ¿en qué me afecta? ¿En qué me significa a la hora de escribir el guión? Y me dijo, puedo hacer escenas mucho más largas y perseguirme a mí a la acción. En ese momento yo caracterizo a la acción, perseguirte por todos los rincones. Me dio muchísima ilusión. Veníamos de largos planos muy condicionados a las imposibilidades físicas del celuloide, al final de principio y fin. Por ejemplo, casi matamos, no sé si matamos en plural o mata Ripstein, o mato yo por haberlo planteado en algún momento al fotógrafo, porque la secuencia eran 11 minutos más o menos, escaleras arriba, en un cuarto piso de unos fantásticos baños que encontramos en Ciudad de México, con un interludio en medio en donde teníamos que tener tiempo suficiente para que la protagonista y el hermano entraran es un baño de vapor, espero que en Argentina hayan similares. Los protagonistas entraran al baño individual, el hermano le diera la navaja, ojo, tiempo real, lo cual me acuerdo, eran esas pequeñas navajitas que todavía estaban envueltas a la antigua, a cada una, que tenía uno que abrirla y no cortarse el dedo, ¿no? Tiempo real. Porque ese es mi persecuta, como dicen acá. El tiempo real se ha convertido en mi pequeño enemigo íntimo. Tengo siempre que pensar, Dios mío, si ella va en jeans, tiene que sacar la navaja, si tiene que estar que el jean estar aguado, porque si no se le atora y tiene que jalonearse. Tiene que darle un tiempo no real para que ella se desangre, pero verosímil para que ella se desangre. Recordemos que hay una cierta verosimilitud en pantalla que no corresponde a la realidad real, pero que tiene que tener anclajes con la realidad real. Vamos, no puede cerrar la puerta, regresar y que ya volverla a abrir y que ya esté muerta. Necesitamos un tiempo, y necesitábamos un tiempo que a mí me importaba mucho más y que lo habíamos planteado desde el principio, que era el tiempo del arrepentimiento y la culpa. ¿Cuánto tiempo consume en pantalla el tiempo real para que un hermano que obliga a una hermana a suicidarse diga, Dios, ¿qué he hecho? Y decida asesinarse? Un tiempo suficientemente largo para que no sea frívolo. Un tiempo suficientemente corto para que sea verosímil en el lapso de tiempo que estamos filmando. Lo calibramos y les juro, segundo por segundo. Ripstein hizo la toma una y otra vez, no en el lugar, ¿no? Vamos, actuándola con los actores, con sus asistentes, una y otra vez, para encontrar cuál es el tiempo en el que el espectador puede creer que un hermano se arrepiente y se suicida, ¿no? Y que sea verosímil, que nos importaba muchísimo. Encontramos que eran 11 minutos. 11 minutos, escaleras para arriba. Era importantísimo. Yo no recuerdo ahorita cómo se llaman esos que cargan la cámara, que se la ponen en Steadicam. Llegaron 2 especialistas en Steadicam y al segundo piso se cayeron desmayados. Vamos, no pudieron, de veras tuvieron que darles oxígeno, y afortunadamente el fotógrafo nuestro en ese momento era un joven fuerte y más bien gordo, que pudo subir la cámara y sacarla en una segunda secuencia. No le daba el aire para más de 2 secuencias. Si hubieran sido más de 2 secuencias, olvídense de los actores. Hubiéramos estado al día siguiente en el funeral del asistente, porque era un rollo de soberano tamaño, ¿no? Era un rollo de 1000 pies, que se lo iba calibrando el
uno de los staffs, de los del staff, se le iba calibrando a centímetro cómo iba cambiando el peso del rollo, de cómo iba avanzando el rollo, iba el staff levantando la mano un poco cada vez más arriba de la espalda para mantener el equilibrio. Salió de milagro la secuencia, porque hay veces que uno tiene a los dioses de su parte, salió de milagro la secuencia, pero salió. Cuando Ripstein me dice, vamos a filmar con video, y me dice, y la cámara podemos filmar cuán largo quieras y por dónde quieras esconderte, que la cámara te va a ir siguiendo, yo siento alas, siento absolutas alas. Para empezar, que una película no sea muy cara, me recupera con una cuestión que yo espero que todos los que hagan cine, sobre todo ustedes que están acá en una escuela de cine, guarden siempre en la cabeza, y se los decía ayer Ripstein, el cine es un juego, gócenlo. En el momento en que dejamos de jugar y se convierte en un trabajo, en un laburo, en un fárrago, cambiemos de profesión, volvámonos espiritistas, astrónomos, lo que sea. Pero el cine es un juego, recuperémoslo. Entonces, la camarita chiquita era otra vez el juego, ¿no? Otra vez, aquí somos poquitos y estamos jugando. Y me daba las alas de una toma cuán larga fuera, siguiéndome hasta el último rincón. Lo lógico y lo obvio hubiera sido, exacto, me meto por vericuetos y ahora sí subo y bajo de la azotea y bajo al sótano y regreso al sótano. Me pareció una respuesta muy obvia. Tomando en cuenta lo que Ripstein quería con esta película, que era encontrar una nueva forma de lenguaje, lo que me dije es, voy a abolir la elipse. Voy a jugar con una cámara tan larga y tan obsesiva, con un lenguaje tan largo y tan obsesivo como la cámara de Ripstein. Entonces, en lugar de tratar de solucionar la contradicción entre el tiempo elíptico y el tiempo real, puse mis dados en la carta del tiempo real. Voy a tener monólogos de, no sé cuánto habrán sido, 14, 15 minutos. En donde lo que voy a tratar de hacer no es sino redundar en el tiempo real. He probado las dos opciones y sigo un poco sin encontrar cuál de las dos es la respuesta. Pero en todo caso sé que en el manejo de mi tiempo es en donde encuentro yo el verdadero meollo de mi narración. Cuando yo sepa intuitivamente cómo manejar el tiempo de la mejor manera, habré finalmente aprendido a contar cine. Y esas son mis dudas que quería compartir con ustedes. Y ahora me gustaría más bien ya dialogar con ustedes. Yo quería comentar una cosa. Una de mis películas preferidas que han hecho ustedes es La Mujer del Puerto. Y creo que ahí hay otra utilización del tiempo y de los planos secuencia distinta a la que usted contó, digamos, a los dos ejemplos que dio, que hay un juego con el tiempo que va para atrás y para adelante, digamos, ¿no? E inclusive hay como una, no sé si burla o un juego con la información que se da al espectador, ya que, por ejemplo, cosas que ocurren en el segundo episodio están en contradicción con el primero. Por ejemplo, cuando la chica se despide de él en el barco, en una secuencia llueve y en la otra no. Y así muchas otras cosas. Exactamente. ¿No? Bueno, ahí ¿por qué llegamos y cómo llegamos? Ahí, más que una preocupación en torno al tiempo, era una preocupación en torno a la moralidad. Cuando quisimos hacer La Mujer del Puerto, partimos también, no es de las veces que la historia nos jala, partimos de, vamos a hacer cine en contra del cine mexicano, en contra del cine mexicano de la época de oro. Había una vieja película de La Mujer del Puerto en donde nuestra prostituta usaba unos vestidos de seda natural igualitos a los de Marlene Dietrich y unos guantes largos y un abanico de carey que obviamente ninguna trabajadora, sexo trabajadora, como se les dice ahora muy puritanamente en mi país, utilizaría jamás en un puerto. Póngase seda, la más valiente de las mujeres, en un puerto tropical, ¿no? Para que vea cómo lo suda nada más.
Queremos un poco trabajar en contra de ese cine de la época de oro que hablaba no del México que éramos, sino del México que queríamos ser. Nos pareció un punto de partida que nos encantaba, que nos gustaba, el México zarrapastroso. No sé si zarrapastroso se entiende acá. Perfecto. Queremos hacer una película sobre el México zarrapastroso. Pero el primer problema con el que nos encontramos es que la moralidad había cambiado, que en un país de 100 millones de habitantes con la Liga de la Decencia diría valores morales crecientemente malos, crecientemente más débiles, era muy difícil que una puta se asesinara porque se acostó con su hermano. Hoy por hoy, y no digo que el incesto sea gozosamente ejercido por el 95% de los mexicanos, pero no me cabe la menor duda de que en muchísimas familias y sobre todo en barrios marginales el incesto se comete sin suicidios de por medio, ¿no? Entonces necesitábamos desviar la atención del eje de lo moral, ¿ok? Entonces, para desviar el eje de la atención del eje de lo moral, pensé, ¿cuál es el personaje que me interesa más de estos tres? Inequívocamente la madre, porque es la única que ha tenido a ambos en su vientre. Entonces, la primera conclusión es, voy a contar la historia desde el punto de vista de la madre. Y mal no terminé la frase, el punto de vista de la madre, cuando me quedó clarísimo. Voy a contarla desde los 3 puntos de vista. Y de lo que me interesa hablar en esta película es de lo poroso que es la memoria, de lo selectivo que es la memoria, de en qué manera la memoria releva o esconde lo que mi conciencia quiere relevar o esconder. Por ejemplo, y si alguna vez la ven en una segunda vez a la mujer del puerto, cuando en los episodios de Perla, de nuestra muchachita, en los episodios de Perla, el vestido le queda perfecto a Perla. El sostén le ajusta, está nuevecito, está bien pintada y bien peinada, como ella le gusta recordarse. Cuando el novio la ve, el hermano novio la ve, el vestido, el peinado y el maquillaje son neutros. Él lo que la quiere es acostarse con ella. Realmente al varón le importa muy poco cómo está vestida, si le ajusta el disfraz de sirena, ¿no? Le importa la carne que hay detrás del disfraz de sirena. Pero cuando la ve la madre, la ve con los ojos de la rivalidad madre-hija. El sostén tiene un imperdible, ¿imperdible es en España o acá? Acá. En España. Es que cuando lo digo en extranjero nunca sé si lo digo en argentino o en español de España, perdón. Pero cuando tengo un alfiler que le detiene el sostén, esa es la madre. Esa es la madre. Esa es la rivalidad madre-hija. Y la madre que le está diciendo, no te me hagas. Exacto, ¿no? Si tú nunca trajiste el besito, nunca te quedaba tan bien, ni cantabas tan bien. Si tú y yo sabemos la verdad. Esa óptica está más o menos mantenida a lo largo de toda la película, desde cosas mucho más evidentes, como la lluvia o no la lluvia, como el aborto o no el aborto. Ahí lo que me importaba muchísimo enfatizar era alíviame de la culpa de haberme dado yo el aborto. Dámelo tú, le dice la una a la otra, ¿no? Hazme el favor de dármelo tú. Pero en ningún momento yo lo pensé originalmente como burla, lo pensaba yo como la gran curiosidad que me da siempre los puntos de vista como exégesis de la responsabilidad, como posibilidad de la desresponsabilidad, ¿no? Yo me alivio, cada vez que cuento mi historia, la libro de los datos oscuros, me gustaba mucho abordar sobre eso. Le voy a comentar una pregunta de un alumno de primer año de la escuela. Bresson escribió, no rodar para ilustrar una tesis o para mostrar hombres y mujeres limitados a su apariencia externa, sino para descubrir la materia de las que están hechas. ¿Qué opina usted de esta cuestión? Hombre, es dificilísimo estar en contra de esa aseveración. Todos queremos hablar de lo íntimo y profundo detrás de cada uno de los personajes. Lo que pasa es que hay muy distintas maneras de mostrarlo, ¿no?
y casi cada película impone la mejor dinámica para mostrarlo, ¿no? Yo crecientemente le he ido teniendo menos miedo a mostrarlo a través del diálogo. El diálogo suele ser un elemento muy sancionado en los manuales de cine, en las escuelas de cine. Es una película muy dialogada, eso no se hace, el cine se basa en imágenes. A veces la mejor forma para mostrar un personaje y las entrañas del personaje es el diálogo. No hay cosa más sabrosa como decirlo en español profundo y por lo derecho, ¿no? No tenerle miedo a mostrarlo a través del diálogo. Pero por supuesto que lo que importa son las entrañas del personaje. El problema es cómo muestro esas entrañas. Si tuviéramos todos la fórmula para mostrarlos, todas las películas serían buenas. Otra pregunta de un invitado que está en el hall. ¿Cómo abordar la escritura de un guión? ¿Cuál es el mecanismo de corrección que utiliza? ¿Usted cree que es posible llegar a una seguridad absoluta con respecto al resultado final de corrección? Uy, por supuesto, la última parte. No, es imposible llegar a una seguridad absoluta con respecto a la corrección del guión. Y los guiones se corrigen 1, 2, 25,000 veces, se corrigen en el plató. Y luego se corrigen en edición, en donde el editor le dice a uno, pero ¿no te diste cuenta? Y uno dice, no me di cuenta. Y si el editor no se dio cuenta, se da luego a uno cuenta cuando está en la sala y dices, ahí sí ya jalándote el pelo, ¿cómo no me di cuenta? Pero por supuesto los guiones se corrigen 1 y 1,000 y 300 veces, y yo los corrijo particularmente 1, 2 y 300,000 veces, y nunca he terminado de corregirlos. ¿Cómo trabajo yo? Yo trabajo con una primera versión escrita, no sé cómo decirlo, cronológicamente, vamos de secuencia 1 a secuencia 120. Si tengo ideas para la secuencia 105 o para la 87, las hago un apuntito lateral, pero no la escribo en ese momento, porque mis personajes no están formados y mis personajes no empiezan a tener voz antes de la página 30. Escribo una escaleta muy elemental que no sigo, porque a partir de la página 30 mis personajes van teniendo, y por cursi que suene, van adquiriendo una vida propia que no está contemplada en la escaleta. Y yo les dejo carta franca. A veces ya en las revisiones me doy cuenta que la carta franca fue excesiva, que no debía, pero en mis instintos de escritura automática creo absolutamente. Precisamente, por ejemplo, en La Mujer del Puerto, las 2 escenas de los abortos, el aborto en doble, no estaban contempladas. ¿Cómo las escribí? Las escribí, ¿cómo y por qué? Pues porque a partir de la página 30 los personajes empiezan a actuar y a decir, ¿no? Entonces, no estaban contempladas, estaba contemplado que se hablaran de los abortos, no que se vieran. Me daba un poco de pánico que la visualización fuera a quedar muy, muy grotesca, ¿no? Vamos, la verdad, escribí la secuencia con todas las mujeres me entenderán, con las piernas cruzadas, ¿no? Pero me surgió a partir de la necesidad que mis personajes tenían. Yo quería que la hija las escribí sin darme cuenta, pero en el fondo lo que yo quería o mis personajes querían era suplicarle a la mamá en voz alta, mamita, házmelo. Mi personaje y yo tenemos ganas de que lo dijera sin que yo me diera cuenta. Entonces escribo de principio a fin, con una escaleta muy grosera, muy tosca, en donde básicamente lo que marco es acción, intención, pero con 2 palabras, no más. Él la deja, acción en la parada del metro, ella corre detrás del vagón del metro. Muy grosero, no es más que un renglón. Y luego utilizando las cosas que me surgen y modifican la escaleta, y con correcciones y correcciones y correcciones y correcciones, básicamente porque sigo siendo muy larga, sigo siendo muy extensa.
y dándome cuenta que me excedo y repito, que es uno de mis fallas terribles, repetir. Muchas gracias. Cuando comenzaste a hablar, te identificaste, es decir, pediste que no te identifiquemos con cómo se escribe un guión, ¿no? Y los manuales. Por otro lado, dijiste un término muy simpático que era, voy a hablar de mis trucos, por ejemplo. Más allá, digamos, de las obviedades que uno puede ver en algunos libros de guión tipo Hollywood, ¿no? Que bastardea todo. ¿Cuál es tu posición íntima al respecto? ¿Cuál es mi posición íntima? Nunca empezar a escribir un guión sin no tener claro el final. Sin final no hay manera posible de contar un guión, por lo menos para mí. En función de ese final, hacer una escaleta o una sinopsis en donde exprese la menor cantidad de veces con los pasos necesarios para llegar a ese final, subordinando todas y cada una de las otras cosas que lo rodean. Trucos, estamos hablando de trucos, que a mí me importan mucho, trucos. Que ninguna secuencia ocurra en el lugar que le es propio y natural. ¿Ok? Si saco la secuencia del lugar que le es propio y natural, si el examen final del joven estudiante de cine no ocurre en un anfiteatro, sino ocurre en un rastro en medio de vacas. Ojo, estoy usando ejemplos absurdos y horribles, pero para hacer fácil, el efecto dramático que voy a tener es doble, es mayor. Entonces, evadir los lugares convencionales en donde ocurran las acciones. Escribir con música, porque la música me da un ritmo narrativo. Escribir con música, particularmente los diálogos, porque los diálogos se van a escuchar. Entonces, los diálogos no van a nada más a transmitir una idea, la tienen que transmitir bonito, tienen que sonar. Se nos olvida muchísimo en español que los diálogos suenan y tienen que sonar rico, tienen que sonar bien. De un diálogo tiene que venir el otro y es casi como un concierto de cuerdas. Entonces, escribir con música y escribir diciendo los diálogos en mi interior, pero diciéndolos, no razonándolos, sino diciéndolos, va a ayudar a que mis diálogos fluyan más. Ese es uno de los otros trucos. Ese es un truco idiota, que cuando uno de los trucos no me funcione, cambio el disco y elijo otro hasta que me funcione. Que una escena dramática, el clima me la da la música de fondo con la que estoy escribiendo y el ritmo narrativo me lo da la música de fondo con la que estoy escribiendo, y que para un asesinato probablemente necesite a Tosca de todas, porque no he encontrado mejor elemento que Tosca para darme el clima dramático que yo necesito cuando estoy asesinando a mis personajes. Esos son mis pequeños trucos de cajón. Con respecto a lo que dijo ayer Arturo, ¿cómo es ese trabajo en conjunto que es tan lúdico y que a él lo lleva a desear ese juego constante durante el rodaje? Si logras que la película no la hagas en función de éxito en taquilla o éxito de críticos o tales y cuales resultados concretos, sino lo que decía un poco ayer Arturo, si te concentras en el hermoso y omnipotente momento en donde eres Dios, la verdad. Y no solo es el Dios en el plató, yo soy mucho más Dios, yo estoy enfrente de mi máquina de escribir, o la computadora, ¿no? Suena más bonito máquina de escribir, pero estoy enfrente de la computadora y yo decido si llueve o truena, yo decido si ella va de verde o de morado, yo soy Dios. Esa sensación de ser Dios es absolutamente lúdica. Los niños cuando juegan construyen realidades y yo espero que esa sensación absolutamente maravillosa de construir un mundo en 2 horas no me la quite nadie, ¿no? A mí me fascina y me preocupa mucho al mismo tiempo el tema del tiempo. Pero en el caso de Profundo Carmesí, creo que hay otro elemento que se agrega a la búsqueda de ese momento que es el plano secuencia, que es el clima. El clima, cómo lo conformas
y cómo se arma ese clima a través de una música que supuestamente en el caso de Ripstein dice ser un neófito en música, y sin embargo la aplicación de esa música en el bar, en el momento del asesinato y luego el baile, forman un clima que ¿cómo se puede describir eso en un guión? Bueno, en un guión les decía, usando los trucos de la narrativa convencional de la novela, una de las cosas por las que yo describo mucho, además, y describo muchísimo y largamente, es porque yo sé que Arturo va a filmar en plano secuencias, que normalmente va a filmar esa secuencia en plano secuencia, valga lo horriblemente redundante que suena. Esta última película ya no la filmó en plano secuencia, pero normalmente la filmaba en plano secuencia. Describo mucho porque le permito a toda la producción, al asistente de dirección sobre todo, calcular el tiempo que va a llevar la cámara, ¿ok? Y trato de acompañar la cámara en la descripción visual del restaurante. Trato de acompañar la cámara por los lugares que va a ir viendo, que va a ir acompañando al plano secuencia. Después, ¿cómo crea el clima Ripstein? Yo tengo que confesar que yo tengo un gran rival y enemigo en la vida. Vamos, verdaderamente a la que odio con odio de mandinga, que es la cámara. Ripstein tiene una relación de enamoramiento con la cámara de la cual probablemente ni él se dé cuenta cabalmente, pero basta verlo filmar para darte cuenta que es una relación erótica. Vamos, es erótica. Jadea cuando está en la toma, en los largos planos secuencias. Los que hemos trabajado con él tenemos que advertirle a los que no han trabajado con él cuando oigan que gime como en puntos suspensivos, así es, no se alarmen. Él va llevando el ritmo de la... Y ni siquiera es de los actores. A los actores muchas veces, cuando lo ve uno dirigir de lejos, los va dirigiendo con movimientos de orquesta, de director de orquesta, va dando... Él hablaba ayer del tono. No solo es el tono de intención, es también el tono. Se los va diciendo así. Y cuando monta la cámara y empieza el momento de la filmación, va siguiendo a la cámara y va jadeando y moviéndola desde acá. Además de que le va diciendo al camarógrafo para dónde tiene que moverse, la va moviendo con un ritmo, con el ritmo que él le impone a la secuencia. ¿Cómo colaboro yo con ese ritmo? Y normalmente con los diálogos. Yo sé que mi instrumento para ese ritmo son los diálogos y los silencios. Yo, mentiría si no dijera que, los diálogos se me facilitan, la verdad. Es un instrumento, es un don que tengo y lo uso y abuso de él. Y dos, sé que con el diálogo, sus silencios y sus repeticiones, yo voy a ayudar a la cámara de Ripstein a que sigamos en el ritmo de la toma. Las repeticiones, no nos olvidemos, las muletillas, la repetición de una misma palabra, el juego de palabras usando la misma, el refrán que se ha persistido a los cientos de años es porque suena bien, tienen ritmo, son africanos. Una palabra repetida 3 veces es un bongó. Usémoslo, no la dejemos de lado, usémosla para que acompañe la cámara, para que enfatice. Ese es uno de los trucos que yo uso. ¿Qué tal? Mi pregunta tiene que ver con la forma de mostrar. Y bueno, se repiten los espejos en algunos momentos, ¿no? En Profundo Carmesí, cuando nos muestran a Coral, es primero a través de un espejo. Y en La Mujer del Puerto, cuando se hace el aborto, la acción también primero está en un espejo. Yo quería saber si había alguna relación con esa forma de mostrar con lo que dice Borges, que los espejos tienen algo de monstruoso. Exactamente. Absoluta y exactamente. Ese es un motu de Ripstein, ¿no? Los espejos son monstruosos. Dan para presentar la realidad real, la realidad imaginaria y la realidad que debiera. Dan para
darle más matices al personaje, dónde está la realidad, dónde empieza la irrealidad. Son un instrumento narrativo en ese sentido fantástico, ¿no? La duplican y la replican, y eso, replicar la realidad desde la ficción es maravilloso, es otra forma de construcción. Me permiten además abundar en las distintas ópticas. En el caso de La mujer del puerto era muy importante, ¿no? Hay distintas ópticas, igual que hay distintas miradas a través del espejo. Y en última instancia, recordemos que Hernán Cortés conquistó a mi país con espejitos. A nosotros los mexicanos nos gustan los brillos, nos gustan mucho los brillos, entonces no abdicamos de eso. Acá otra pregunta. Con respecto al trabajo, ¿cómo fue el proceso de adaptación de un texto literario a un texto cinematográfico? Ok. Sí, es totalmente distinto escribir un guión que viene de una adaptación a un guión original. Yo prefiero 200.000 veces un guión original. Es infinitamente más fácil y más sencillo. Por una cuestión simple y llana, que es, la literatura es centrífuga. Uno en la literatura, mientras más ramas en el árbol, mejor es la novela, ¿no? Mientras más se disgrega la información en tramas secundarias, más rica, más sabrosa es la novela. Ahí siempre pongo el ejemplo de Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, de que decide matar a la vieja usurera a que la mata, le suceden 1000 cosas. Va, se encuentra a Katia, se emborracha, conoce al papá de Katia, el papá de Katia le cuenta su historia, el que se emborracha es el papá de Katia, muere el oso con el que el papá de Katia se ganaba la vida. Rodion ve cómo rematan a un caballo que fue atropellado, recuerda cómo él mató otro caballo, recuerda cómo él violó a una niña, recuerda cómo la niña lo sedujo a él, se despierta en la mañana, no hay café, llega y mata a la viejita. Todas esas subtramas que hacen centrífuga a la novela y que la enriquecen y que le dan todos los matices, en el cine conspiran totalmente en contra. Lo que les decía de la anticipación hace que en el cine la trama central sea la única que prevalece, la única que tenemos que apuntalar. Todas las tramas secundarias o terminan en esa, o es esa sensación en cine que uno dice, ¿para qué me está contando esto? Si yo estoy con el asesinato acá, esa información que sobra. El cine es centrípeto, todo apunta hacia la trama central. Entonces, cuando te encuentras con un material literario, tienes literalmente que deshacerlo, que deshacer su estructura dramática, tienes que luchar en contra de eso. Y es muy difícil, es muy complejo. Hay veces que realmente, hay veces que no hay manera, por mucho que te guste la novela, dices, ok, vamos, me doy, hasta aquí llego. Y más que un personaje es la conformación de qué es lo que importaba en esa novela. En otros casos cuesta trabajo encontrar las modificaciones. Por ejemplo, en El coronel no tiene quien la escriba. Yo sabía que quería estar cercana a la trama de García Márquez y sobre todo que no quería adornarla, porque lo que es hermoso de esa novela es su exquisita simplicidad. Su exquisita simplicidad. Tenía yo un problema. El coronel es un personaje pasivo. Es muy difícil que la cámara siga a un hombre que en 20 años no haya hecho nada más que esperar una carta. Entonces, en la novela, la mujer que casi no aparece, o que aparece casi como cliché de la mujer, la esposa latosa, ¿no? En la novela, la mujer es... esta que viene a darle lata al coronel. En el cine era la que me hacía las cosas. La cámara la perseguía a ella porque la que iba a buscar el dinero para comprar el café era ella. Y puesta a elegir, la cámara es muy selectiva, elige la acción. Entonces, esa selección me modificó, por supuesto, la tónica de los personajes. Y al modificarme la tónica de los personajes, lo que me di cuenta es que lo que tenía entre manos era una historia de amor. Y que la cuestión burocrática de la carta, de la pensión, el gallo y compañía pasaban a un muy segundo plano en medio de una historia de amor senil que me conmovía mucho contarla. Buenas noches.
Mi pregunta va a lo personal y a la creadora. Cuando ve las películas que ya hizo, ¿se reconoce allí? Usted dice, esa soy yo, ahí estoy. Procuro no verlas. Como decía ayer Ripstein, yo procuro ver mis películas poco. Me reconozco en momentos, en pedazos, pero lo que es horrible es me reconocen mis hijas. Ellas me reconocen mucho. Yo me reconozco en momentos y hay otros momentos en los que no me reconozco. Hay momentos en los que parecería que los hubiera escrito una extraña. En un montón de otros momentos sí soy yo. Probablemente mi película más autobiográfica es La Reina de la Noche, pero yo soy la mamá de Lucha Reyes, ojo. Entre el peso de ser madre y el peso de ser hija, es infinitamente más complejo el de la madre. Y como yo soy ambas, bueno, yo elijo ser la madre, yo soy la madre de Lucha Reyes, infinitamente más cercana. Por eso es aterrador que mis hijas me reconozcan en mis guiones. Yo quería saber cuáles son sus influencias literarias en el momento de escribir, si las tiene. Como influencias, a la hora de escribir me da mucho miedo leer. Es más, cuando estoy escribiendo procuro no leer. 2, 3 días antes de empezar a leer, lo que hago es leer algo de algún escritor con el que quiera quedarme con el ritmo en la oreja. A mí el ritmo me importa muchísimo, entonces si quiero quedarme con alguien en la oreja, aunque no tenga absolutamente nada que ver, en la oreja le doy una releidita 2, 3 días antes. Y para adaptar, y un poco uniendo su pregunta a la que me habían hecho antes, leo 2 veces la novela y no más. Yo normalmente ya la he leído, ¿no? Para decidir adaptarla es que ya la he leído, pero ya cuando estoy trabajando en ella, la leo 2 veces, no tomo ningún apunte sobre ella y la escondo en lo más profundo del librero. Y no la vuelvo a abrir, porque la única manera de adaptar bien es desprendiéndome de la novela, masacrando a la novela. Entonces procuro que si de algo no me inspire, es paradójico, porque la elegí porque me gusta y al mismo tiempo sé que tengo que destruirla, entonces procuro desaparecerla y alejarla. Pero sí utilizo mucho el sonido de la narrativa que quiero. Y no quiero decir los diálogos, que no necesariamente, pero de la narrativa que quiero. Yo a la literatura y a la música, como se dan cuenta, las uso como instrumentos a la hora de trabajar. Es un consejo que les doy, úsenlas. Rulfo, que tiene un español muy sabroso, úsenlo. Hola. Ayer Ripstein decía que a veces escribías pensando en actores y bueno, pensaba que debe ser bastante distinto cuando tu personaje ya tiene una cara, si es diferente en el caso de escribir cuando ya hay un actor. No, hace un segundo decía, utilicen la música, utilicen la literatura. Yo utilizo las caras de los actores, utilizo que los conozco y que les conozco la voz. Yo tengo buena memoria auditiva. Les conozco la voz, les conozco las inflexiones, entonces no es que me pliegue, es que los uso. Utilizo sus inflexiones. Yo más o menos sé, mira, en el caso de Patricia Reyes Espíndola, con la que trabajamos muchas veces, yo sé en dónde arrastra Patricia las frases. Recuerdo su tono de voz y voy escribiéndole diálogos en donde puedan acompañar a mi diálogo. Sé las palabras que se le complican. Patricia es incapacitada para las palabras largas. Entonces, procuro ahorrárselas o a lo mejor se las inserto para que las diga mal, para mostrar que el personaje es más o menos torpe, ignorante, ¿no? En la última que no podía decir... ¿Cuál? No podía decir nada. No podía... homilía, no podía decir homilía, entonces decía homilia y luego trataba de corregirla en un plano secuencia particularmente largo. Nunca lo dijo bien, pero al personaje le va muy bien. La criada de un sacerdote que nunca puede decir la palabra homilía correctamente, es perfecto.
utilizas a los actores, utilizas sus caras, utilizas sus gestos, su tono de voz. Hay otro personaje con el que nos encanta trabajar llamado el Gordo Yáñez, el gordo de La Mujer del Puerto, que tiene esta contradicción entre uno de los físicos más aberrantes imaginables, y el pobrecito luego se sopla mis descripciones en donde lo describo, y luego me avergüenzo y le pido perdón, y una voz de terciopelo. Entonces, utilizar esta contradicción entre su físico aberrante y su voz de terciopelo funciona maravillosamente para darle un toque de autoridad malévola. Yo los utilizo. Ahora, más bien el problema es al contrario, cuando por A, Y o Z el gordo no puede trabajar en la película y mi personaje está ya muy construido con él, ¿no? Es más bien, el problema es a la inversa. No me quita creatividad, me la aumenta, me da más elementos. ¿Qué 2 o 3 ideas puedes dar tú para crear una historia que mantenga al espectador agarrado a la pantalla? Si la supiera, no le diría acá, se la vendería a Hollywood, ¿eh? Con copyright y todo. Utilizar un poco lo que te decía, la anticipación, la necesidad de irme anticipando, que es nada más ir graduando la información y el suspenso para que el personaje para que el espectador se involucre adentro y vaya trabajando junto con ella, por un lado. Y por otro lado, la identificación. La identificación es capital para que los personajes funcionen. Y la identificación se da básicamente a partir de plantear las deficiencias del personaje más que sus vicios, más que sus virtudes. El ser humano se definió a partir de la existencia del pecado, ¿no? Antes del pecado todos éramos ángeles y Dios. El ser humano está definido a partir de los pecados. La humanidad la definimos a partir de sus vicios. Entonces, si compartimos vicios con los protagonistas, nos sentimos mucho más involucrados. Una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención de Profundo Carmesí, por ejemplo, era el terror y el pánico del asesinato de la niña, ¿no? Y no es que no sea aterrador matar a un niño, pero lo que pasa es que no es la primera vez que un niño muere en escena. Han muerto muchísimos. ¿Por qué en este caso les causaba más pánico que en los otros? Y esto es mi tesis, que no necesariamente es cierto, porque ahí es más bien el espectador el que sabe la verdad. Yo calculo que mis 2 asesinos, la gorda con mal aliento y el pelón, son tan frágiles y tan endebles que permiten que el asesino, el espectador se identifique con ellos. Entonces, cuando están matando a la niña, no son 2 asesinos que matan a la niña, es el espectador el que los está matando, ¿no? Entonces, eso es lo que los hace brincar un código de moralidad y es lo que asusta mucho. Justamente quería contarle un poco la experiencia que tuve yo viendo esa película que me apasionó, por supuesto. Es que en el momento que está por ocurrir el hecho, la mitad del cine salió corriendo para afuera. No sé si ha pasado en otras oportunidades, pero a mí fue la única vez en la vida que me pasó de quedarme sola o prácticamente con 2 o 3 mirando. No sé si de sádica, pero... Y yo lo que pensaba era, ¿por qué se aguantaron todas las otras muertes? Y esta tienen necesidad de no mirar o de no ver o de... Porque está muy prevista. Fíjate que precisamente la anticipación en Profundo Carmesí, el asesinato del niño de la niña está planteado 3 o 4 minutos antes de que realmente la maten. Creo que la primera vez que hay un pequeño hint y luego un poco más adelante, hablando de la anticipación, la previsión te da la certeza de lo que ya has anticipado, que lo que has previsto va a pasar, es terriblemente dolorosa. Tratas de irte al punto de que te vas. No es la primera vez que yo presentando la película una vez en Biarritz, a mí no me gusta ver las películas, entonces estaba yo afuera, estaba yo afuera cuando veo salir una estampida de señoras y dije, ok, ya llegó el asesinato. Ya lo veía venir, ¿no? Y creo que tiene que ver con los 2 factores, el de la identificación
por un lado, y el de la anticipación, que estaba planteado. Plantear antes las cosas, dar los pequeños hints de puede ir por ahí, o es posible que vaya por ahí, es muy eficaz, es muy efectiva. Es Hitchcock con el hombre que se ve demasiado. Yo creo que también en esa escena donde la mamá deja a los dos niños ya empieza el planteamiento de lo que va a suceder. Exacto, es exactamente ahí cuando con esa película tuvimos problemas con el productor francés, con la censura, porque una vez terminada la película él quería eliminar el asesinato de la niña, ¿no? Y yo le decía, el asesinato de la niña, y además en pantalla, es absolutamente indispensable, porque ella deja a los dos niños por el tipo, y de repente la niña le vuelve a desatar los sentimientos de maternidad. Entonces, volver a matar a sus hijos, que fueron los que los sacrificaron, tiene que verse en pantalla. Yo no puedo eludir lo que es el planteamiento central de la película, no puedo sacarle la vuelta al toro, ¿no? Fue una muy dolorosa confrontación con el director, en donde yo decía, decíamos, yo y por supuesto Ripstein, no es trivial, no es gratuita, y no quiero no puede salir porque se nos cae la película, ¿no? Si no, son un par de asesinos que le roban dinero a las mujeres, y eso no es la película que yo quería, ¿no? Una vez creo que García Márquez dijo algo así como que uno tiene que escribir sobre lo que uno conoce, digamos, ¿no? No, Dios mío, si yo escribiera sobre lo que conozco, mis películas serían aburridísimas, ¿no? Hablarían de una mujer con 3 hijas entrando en años de clase media y que vive en un departamento en la Condesa. Dios libre y salve la hora, ¿no? Uno escribe precisamente de las vidas que querría tener. Yo espero no escribir sobre lo que conozco, limitaría muchísimo mi campo de narrativa. El 90% de mis historias suceden, 90, exagero, soy muy tropical, muy sevillana, suceden en burdeles. Yo nunca he estado adentro de un burdel, es muy difícil para una mujer que no sea de la profesión. Estar adentro de un burdel es competencia, te sacan, ¿no? Las sexoservidoras te echan para afuera. Precisamente por eso me encanta escribir sobre ellos. Yo nunca he asesinado a mis hijos, uno escribe exactamente sobre las vidas que quisiera tener. ¿No? Muchas gracias.